Día de hoy. Nuestro tema del día de hoy está tomado de un versículo del Nuevo Testamento y dice así, pero es la mitad de un versículo. No estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, o más exactamente el versículo dice, no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Bendito sea Adonai. Vamos a ir a nuestra introducción y les voy a decir que durante muchos años ha existido una frase extraída de medio versículo bíblico que se ha vuelto una bandera, algo que todo el mundo levanta, se ha vuelto un estandarte, se ha vuelto un escudo, un trofeo, y habla sobre todo para nuestros hermanos cristianos. Esa frase es, no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Porque ha sido de alguna manera una frase que se ha utilizado en defensa de todos aquellos que han sido enseñados de que la ley ya no es para usted, que ya no es para nuestros días. Entonces, así se ha estado enseñando por cientos de años. Así se ha estado enseñando que la Torá, que la mal llamada ley, ya no se debe de guardar. Pero ¿cuál es la razón? Hay que preguntarnos, ¿cuál es la razón para que esta frase o este pensamiento se haya utilizado tanto a lo largo de aproximadamente 1800 años? ¿Qué es lo que lo hizo permanecer a esta frase? ¿Por qué se ha mantenido hasta el día de hoy? La corriente llamada cristianismo lo ha usado a más no poder, como usted no se imagina. Y se ha hecho bajo el argumento de que la ley ya no es para nosotros. Se ha hecho bajo el argumento de que la ley es para los judíos nada más. Que para los elegidos del Eterno, o sea, los llamados cristianos, eso ya no es. Para los hijos de Dios hoy en día solamente son bendiciones. ¿Por qué? Porque como decía nuestra hermana, lo que se lee en el mal llamado Antiguo Testamento a veces parece muy cruel. ¿Sí? Sin embargo, siempre que Dios hace algo, es más justo que cualquier persona que se considere justa en la tierra. Todo lo que Dios haga va a ser más justo que todo lo que nosotros podamos decir que es justo. Entonces, de esta frase, extraída de un versículo bíblico, lo primero que debería de cuestionarse las personas que a cada rato la están citando, lo primero que usted incluso debería preguntarse es, cuando nos llega el momento de defender nuestra fe, ¿dónde está este pasaje bíblico? Porque cualquiera sabe que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Pero dónde está? ¿Dónde dice la Escritura? ¿Sí? ¿De dónde nos agarramos para decir nosotros no estamos bajo la ley? ¿Qué significa no estar bajo la ley? ¿Qué significa estar bajo la gracia? ¿Cuál es su contexto de este pasaje? ¿Cuál es la posición de la gracia con respecto a la ley? ¿Van juntas? ¿Son enemigas? ¿Están separadas? ¿Están divorciadas? Porque a lo mejor puede ser que van juntas la una y la otra, nosotros estamos pensando que no, ¿sí? Solamente que el no estar bajo la ley, sino bajo la gracia, significa algo diferente. Bueno, eso es lo que hoy quiero que descubramos. Entonces, desde luego, podríamos hacer muchas más preguntas. ¿Qué pasa? ¿Cuándo empezó la ley? ¿Cuándo empezó la gracia, perdón? ¿En qué momento se terminó la ley? Muchas preguntas. Sin embargo, hoy no es ese el punto que queremos analizar. Entonces, basta mencionar lo que nos dice, o lo que se dice el día de hoy. No estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero por eso será importante entonces considerar en el día de hoy este estudio que vamos a dar. Así que les ruego que me ponga atención. No voy a posponerlo para el rato, porque a veces siempre pensando que los demás oigan, que los demás estén aquí para que entiendan, voy posponiendo el mensaje. No, hoy lo voy a dar, y la parte que nos falte la daremos por la tarde, pero vamos a poner atención para que usted entienda hoy, por fin, qué es estar bajo la gracia. ¿Qué es no estar bajo la ley, sino bajo la gracia? Entonces, ¿qué quiere decir con que no estamos bajo la ley?
Bueno, mucha gente cree que la Biblia se puede interpretar de modo personal. Si soy colombiano, la interpreto al estilo colombiano. Si soy salvadoreño, la quiero interpretar como salvadoreño. Si soy mexicano, la quiero interpretar como mexicano. Si somos anglosajones o gringos, queremos interpretar la Biblia, queremos que diga ahí, en inglés, lo que nosotros queremos. Y por supuesto, cada quien quiere interpretarla a su manera. Entonces vamos a tratar de explicar algo antes de seguir adelante. Hay una cosa que en su momento investigué. Cuando hace precisamente un año, yo creo, por un año y medio, estaba yo ya investigando bastante acerca de lo que es la ley y la gracia. Y un hermano, comentando con un hermano que tenemos una comunicación especial acerca del mesianismo, él me decía que la gente que sabe de música, al final de cuentas, cuando van a la academia, cuando van a aprender, al final de cuentas lo que les enseñan son las partituras, cómo leer las notas. ¿Sí? Uno puede aprender aquí, como el hermano Juan, ahí se va, ¿sí me entiende? Pero otra cosa es que cuando usted va a aprender, le enseñan a leer las notas. Y esta nota es esto, y esta nota es esto otro. Entonces, cuando usted ya se vuelve un profesional, usted cuando va a participar en una orquesta, le dan una hoja con sus notas. Y usted las va tocando, y el otro va con sus notas también tocándolas, y el otro va con su instrumento también tocando, y todo se oye perfecto. Todo se oye para nosotros, se oye maravilloso, pero ellos no están, ahora me toca a mí, ellos simplemente están leyendo las notas, interpretando las notas que se les dieron. Entonces, ¿a dónde quiero llegar con esto? Bueno, cuando por ejemplo se presentan varias personas a tocar en una orquesta, vamos a decirlo así, ¿alguien conoce algo de música de la sinfónica? Vamos a hablar por ejemplo de una melodía, la novena sinfonía de Beethoven, ¿sí? Son muy famosas la novena sinfonía y se oyen las sinfónicas. Entonces, cuando están varias personas con su instrumento, y entre ellos está el director de la orquesta, este nomás está con su varita, si no saben, ese está ahí, y es lo único que hace, ¿sí? Entonces, cada vez que le hace hacia un grupo, o cuando hace esto, y cada vez que hace un movimiento, el grupo que le toca tocar su nota, sabe lo que tiene que hacer. Entonces, cuando están todas estas personas ahí reunidas, ¿cómo saber en qué momento le toca? ¿Cómo saber qué es lo que va a tocar? ¿Cómo saber que la nota es la correcta para que se oiga perfectamente bien? Bueno, pues ya tienes señaladas sus notas. Tú me vas a dar en este tono, tú vas a tocar esto, y la melodía va a salir perfectamente bien tocada. Si nosotros estuviéramos entre el público, y alguien se equivoca, posiblemente no lo notemos. ¿Por qué? Ay, se oye bonito, o sea, se oyó bien la música. Pero si está entre la multitud alguien que sea un director de alabanza, alguien que tenga el oído adiestrado para escuchar, cuando alguien se equivoque, él lo va a notar, aunque los miles de personas que están ahí presentes no lo noten. El que es instruido en la música sabe que alguien se equivocó. ¿Y sabe qué instrumento fue? Por ejemplo, allá están tocando la guitarra, el violín, la flauta, el saxofón, y de pronto por acá, vamos a decirlo así, la tambora, hace unos movimientos o unos toques extraños. Para los demás pudo haber sido efecto de la sinfonía. Sin embargo, para el oído adiestrado, hubo un error ahí. ¿Un error de qué? De interpretar la nota que se le dio. Entonces, ese es el problema al cual nos enfrentamos en el día de hoy. Que hoy se está interpretando la Escritura a nuestra manera, no a la manera que el Eterno la dio. Y para que salga bien, para que se enseñe bien, para que sea correcto lo que estamos enseñando, tiene que ser como el Eterno lo dijo, como el Eterno lo mostró, no como nosotros queramos darle nuestro punto de vista. Entonces, con todo esto que estoy diciendo, ¿qué queremos decir? ¿Qué es interpretar literalmente? ¿Sí? ¿Qué es interpretar, por ejemplo, ya sea la música, ya sea las escrituras, literalmente? Bueno, interpretar literalmente es ejecutar, llevar a cabo, hacer. ¿Qué cosa? Esto quiere decir que ya sea a través de hablar, ya sea a través de un instrumento musical, como en el caso de la música,
ya sea a través de hablar o de un instrumento musical, las escrituras, las partituras, tal y como están escritas en su contexto armónico, se deben de ejecutar literalmente. Y en el caso de la escritura, se tiene que interpretar en su contexto histórico. ¿Para qué? Para entender, por ejemplo, ayer usted aprendió, en lo poquito que le enseñé a Oseas, usted aprendió muchas cosas de historia. Muchas. Y nomás toqué unos 4 versículos 5 de Oseas. Y sin embargo aprendimos demasiado. ¿Por qué? Porque lo que está escribiendo Oseas, aunque es en un tiempo que dista de muchos años, y que es mucho tiempo el que ha pasado, lo vimos en su contexto histórico. Está hablando de Jehú, está hablando de un castigo, pero lo vimos en su contexto, ¿qué? Histórico. Otra cosa, vimos el contexto cultural, porque aunque dice Israel, no se refiere a los judíos, se refiere al Israel del norte. Entonces, ¿qué hicimos? Interpretamos literalmente o ejecutamos la escritura en su contexto cultural. ¿Qué más hicimos? Vimos lo que dice Oseas, pero nos fuimos o prácticamente corrimos hasta el segundo libro de los Reyes, donde está hablando de Jehú. ¿Para qué? Para entender el contexto escritural en el cual se presenta la historia. Entonces, eso es interpretar, literalmente. ¿Cómo vamos a interpretar entonces la escritura? Cuando usted lea un pasaje, pues usted puede decirme, dice bien bonito, ok, ¿a quién se lo está diciendo? ¿Por qué se lo está diciendo? ¿Cómo se lo está diciendo? ¿Y con qué intención? Con esas 4 cosas que usted le busca al pasaje, usted descifra lo que el Eterno quiere decir. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿A qué horas? Hágase esas preguntas en el pasaje que usted lee y usted va a interpretar más correctamente la escritura. Entonces, ¿qué es interpretar? Literalmente es ejecutar. En el caso de la música, a través de un instrumento, pero en el caso de las escrituras, interpretar el contexto histórico, el contexto cultural y escritural. Bendito sea el Eterno. Dentro del cristianismo hay una ciencia o una materia que se estudia, la cual se le denomina la ciencia de la hermenéutica, la cual curiosamente en el cristianismo se enseña muchísimo a los que van a ser pastores, a los que van a ser predicadores, a los líderes, a los que se preparan para ministros. Y yo recuerdo que cuando aprendí un poquito acerca de lo que es esta ciencia de la hermenéutica, lo primero que aprendí es que una regla de la hermenéutica era interpretar lo que iba a enseñar, lo que iba a estudiar, tenía que interpretarlo en su contexto común y ordinario, o sea, en la manera o en el lenguaje que se escribió la historia. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que para estudiar las escrituras, sobre todo la palabra de Dios, la persona debe ponerse unos anteojos orientales, no mexicanos. ¿Qué es orientales? Verlo desde la cultura hebrea, para que usted entienda lo que está diciendo. Porque, por ejemplo, ¿quién entiende en México esparcir la semilla? Nada más es tirar, regar. Pero en el contexto hebreo es sembrar. Allá no se siembra como aquí en México, que con el pico y se le echan 3 maíces y se le tapa. En Israel se agarra la semilla y se tira. ¿Sí? Se esparce la semilla. Entonces, en contexto mexicano, pues yo creo que tiró semillas. ¿Sí? En el contexto hebreo, está sembrando. ¿Sí? Entonces, es bien diferente entre interpretarlo con mente mexicana a con la cultura en que se está diciendo. ¿Sí? Ahora, si lo ve un gringo, si el gringo siembra con puro tractor, mucho menos le va a entender. Entonces, ¿qué quiere decir la ciencia de la hermenéutica? Interpretar desde el punto de vista, desde el contexto donde se dio. En otras palabras, quítate tus anteojos mexicanos y ponte unos lentes orientales. Quítate tus zapatos o tus guaraches y ponte unas sandalias hebreas. Quitarse el pantalón y ponerse una túnica. Quitarse el saco y hay que ponerse un talit para poder entender lo que está diciendo. Imagínense que yo la primera vez cuando dice que la mujer del flujo de sangre tocó el borde de su manto, como yo miraba a todo el predicador con saco, yo pensé que era de la punta del saco, eso es lo que yo entendía. Pero ¿qué había que hacer? Ahora cuando aprendí hermenéutica, entonces quítate tu saco y ponte un talit para que la gente entienda de qué estás hablando. Para que interpretes más correctamente lo que estás diciendo. Bueno, eso lo aprendí, pero no lo puse por obra.
Eso me lo enseñaron, pero al final de cuentas yo seguía a la mexicana, interpretando las escrituras a la manera pentecostal. ¿Qué importa los demás? Nosotros somos la verdad y se acabó. ¿Sí? ¿Por qué? Porque así fui enseñado. Se me enseñó que tenía que hacerlo con hermenéutica, pero al final de cuentas la hermenéutica es como cuando comemos y ponemos ahí los cubiertos, y está el steak, está el bistec, está ahí la ensalada, está el postre, y tenemos un cubierto para cada cosa. ¿Pero qué hacemos? Nos botamos los instrumentos y le metemos dientes. ¿Sí? Entonces, sabemos que hay que usar los cubiertos, sí, pero ¿qué hacemos? Pero de cuentas lo ignoramos y comemos como nos da la gana. Bueno, es exactamente lo que ha ocurrido en la interpretación de las escrituras. Tienes que ponerte un talí. Yo me lo quito y me pongo el saco, hombre. Ponte unas sandalias hebreas. Yo tengo que andar con zapatos de predicador. ¿Sabía que hay estos zapatos de predicador? Yo lo aprendí dentro de la iglesia cristiana. No con cualquier zapato puedes predicar. Entonces, para que vean a dónde llegamos. ¿Sí? Pero lo aprendí. ¿Lo puse por obra? No, desgraciadamente no. Entonces, yo no lo puse por obra, y al igual que yo estaba, así hay muchos que el día de hoy lo saben, sí lo saben, que hay que estudiar la escritura desde el contexto en que fue dicho, pero no lo hacen. ¿Por qué? Porque los mismos líderes que les enseñaron el día que le hagan, no, tranquilo, yo no te enseñé así, te dije, pero no te enseñé así. Te amaron las manos y tienes que predicar. Y si no predicas, y alábale, sonríe, Cristo te ama. Y a su nombre. Y si no decimos así, el culto no está bueno entonces. Entonces no estamos predicando correctamente. ¿Será que eso es correcto? Bueno, estamos viendo las escrituras desde un punto de vista diferente. Entonces, por eso, muchas de las verdades que usted va a encontrar en las enseñanzas de Dios, muchas de las verdades que usted va a enseñar en la Escritura, no tienen un sustento, no la soporta, no la aguanta un grupo, de ser cristiano, evangélico, lo que usted quiera, no lo quieren. ¿Por qué? Porque han sido enseñados de diferente manera. Han sido enseñados de acuerdo a una cultura más que a una verdad escritural. Amados hermanos, por eso hoy en día muchas cosas que se predican no tienen un sustento en la escritura, sino en una denominación. Por esta razón, óigame bien y lo vuelvo a repetir, muchas de las cosas que se predican desde un púlpito no tienen sustento en la escritura, sino en lo que cree el pastor o sus líderes. Ese es el sustento que tienen, más que un sustento escritural. Por eso, simple y sencillamente se apoyan en medio versículo de una escritura, en un versículo, en muchos de los casos, y en el peor de los casos, en un solo pasaje que diga el pasaje, ya con eso se agarraron para hacer toda una doctrina. ¿Sí? Pregunta, nada más para checar, ¿cuántos de ustedes creen en la doctrina del Espíritu Santo? A ver. ¿Nunca les enseñaron del Espíritu Santo a ustedes? Ahora, si yo hago esta pregunta en otro lugar, diferente al desarrollo de ustedes, inmediatamente se imaginan que estoy hablando de la Trinidad. Yo nomás dije Espíritu Santo, doctrina del Espíritu Santo. Una de dos, o Jesús y Yeshua lo inventó eso, o ya existía en el mal llamado Antiguo Testamento, y ahí con eso lo tuvo que enseñar él y Pablo, pero nosotros no sabemos dónde se encuentra eso. Bueno, si ya existía, quiero que me demuestre usted dónde habla del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. No, enséñemelo, quiero que me lo enseñe. Y se va a llevar un chasco igual que yo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque muchas de las doctrinas que creemos que son tan bíblicas y que vienen desde los tiempos en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, de pronto nos vamos de espaldas cuando no encontramos nada que sustente lo que decimos creer. Y ojo, no estoy diciendo que el Espíritu Santo no existe, es tan real y es tan poderoso que ha transformado vidas y las ha llevado al arrepentimiento. Amén. Amén. Yo no dije que no existe, no voy a decir, el hermano dijo que ya no existe el Espíritu Santo. No, yo no dije eso. Y no lo estoy diciendo y lo vuelvo a repetir. No dije eso para que no se malinterprete. Entonces,
No debería ser así, ¿verdad? Que cada predicación que escuchemos esté sustentada en un medio pasaje bíblico. Por supuesto que tenemos todo el contexto escritural en el cual analizar lo que estamos predicando. Entonces, la escritura debe de leerse en todo su contexto. ¿Cuál? Dígame cuál. Vimos tres cosas. Contexto Histórico. e histórico. ¿En qué otro contexto tenemos que interpretar lo que estamos leyendo? ¿Y en cuál otro? El contexto escritural. Dígame, denme un ejemplo. Quiero saber que me está entendiendo. Denme un ejemplo de contexto cultural. Por ejemplo, vamos a hablar de comida regional. Deme un ejemplo de contexto cultural, de donde usted me entienda. Comida regional. ¿Eh? ¿Quién dijo picadas? Sí, pero ¿de qué región me estás hablando? Mole de Puebla. Mole de Puebla. Es una comida regional, pero usted no la entiende, ese famoso mole, hasta que no lo interprete dentro de la cultura poblana o mexicana, por lo menos en nuestro contexto más general. Ya estamos entendiendo. Cuando habla de contexto cultural, habla de cultura, de lo que vive ese pueblo, de lo que ese pueblo es. Otra, contexto histórico. ¿De qué nos habla ese contexto histórico? ¿De dónde viene? Por ejemplo, ¿en qué tiempo se dio de que el Eterno le dijo a Jehú: voy a castigarlo por la casa de Acab y de Jezabel? ¿Sí? Bueno, lo dice que lo está castigando, pero ¿en qué contexto se da? Vamos a la historia. Nos fuimos a la historia y descubrimos lo que hizo para después entender por qué iba a ser castigado por esta razón. La otra, contexto escritural. ¿Qué es el contexto escritural? El contexto cultural, escritural, hay un contexto inmediato y un contexto remoto. Son dos cosas para que me entiendan. Contexto inmediato. Por ejemplo, Génesis 1:1. ¿Cuál sería su contexto inmediato? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ok, ese es el Génesis 1:1. Ese es el pasaje. Pero ¿cuál sería su contexto inmediato, el que está más cercano? Génesis 1:2. ¿Cuál sería un contexto remoto? Romanos, por ejemplo, capítulo 1. Dios, y los hombres no tienen excusa, Dios creó todo y con la creación les está hablando. Ese es un contexto muy remoto, está hasta allá, hasta Romanos, pero al final de cuentas me sigue hablando de lo mismo. Está ligado con Génesis. ¿Verdad que esto no se nos explica? Y entonces nosotros a veces, no, pues sí, yo creo. ¿Qué es contexto inmediato? A ver, ahora usted denme un ejemplo. Háganlo. Como el hermano Julio, No, no estoy hablando de personas, estoy hablando de la escritura. ¿Sí? ¿Qué es un contexto inmediato? Vamos a ver, por ejemplo, Mateo, capítulo 1, versículo 1. Esta es la genealogía ¿de quién? De Yeshua el Mesías. Deme un ejemplo, deme un contexto inmediato. ¿Sí? Por ejemplo, el versículo 5 es un contexto que está ahí bien cerca. Deme un contexto remoto. Lucas capítulo 1, capítulo 2. Hablan de lo mismo, pero ya están hasta otro pasaje mucho más alejado. Ese es un contexto remoto. El contexto inmediato es el que está bien cerca. Remoto, pues podemos estar hablando de Génesis, de Apocalipsis, podemos hablar de lo del medio, los salmos. Ese es el contexto remoto, el que está lejos, pero al final de cuentas hay que entender todo eso. Porque Dios no puede decir una cosa aquí en esta esquina y contradecirse acá, ¿o sí? No puede decir algo aquí y contradecirse acá, ¿o sí? ¿Quiénes son los que de verdad? Porque de pronto ahorita dejamos una cosa y mañana otra. ¿Por qué lo hacemos? Porque estamos interpretando mal lo que Dios dijo. Este es el problema, amados hermanos. Entonces, así pues, para entender el tema, no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Es necesario profundizar en una ciencia. ¿Cuál? A ver quién la captó. ¿Cuál ciencia? ¿De qué ciencia he estado hablando hasta aquí? Empieza como tía hermenéutica. Así que pasemos a considerar el pasaje entonces que vamos a estudiar. Vayamos al libro de Romanos, y como vamos a comenzar a partir del capítulo 4, en donde Pablo, o el rabino Shaul, magníficamente nos habla acerca de la justificación por la fe que se efectuó en Abraham. Miren cómo empieza Pablo.
Él no empieza, cristianos, ya, perdón, lo lamento. No le escribió a los cristianos. ¿A quién le escribió entonces? Mire, si no entendemos a quién le escribió. A Roma. A Roma le escribió entonces a Nerón. A los romanos. Pero ¿quiénes son los romanos para Pablo? Para Alex. ¡Wow! Échale por favor un poco de agua que esa mujer se va a quemar. Exactamente, miren, ese es el contexto, ese es lo interesante de la historia. Pablo le escribe a las sinagogas o a los judíos que están en Roma. Y dígame la verdad, ¿qué es lo que usted había pensado hasta hace poco tiempo? ¿A quién le había escrito Pablo? En general a todo el pueblo romano. Y como éramos católicos romanos, pues también a nosotros, ¿no? Bueno, él nos habla acerca de la justificación por la fe que se efectuó en Abraham, aclarándonos el hecho de que la promesa de justificación no fue dada ¿por qué? Ok. ¿Por qué vino entonces la justificación? ¿Tú por qué fuiste justificado? ¿Por conocer versículos de la Biblia o por poner tu fe en Yeshua? Entonces, ¿por qué viene la justificación a la vida del ser humano? ¿Por conocer la ley o por la fe? Eso es lo primero que Pablo está aclarando. Después de que dice en el capítulo 1 y demuestra que todos los gentiles están bajo pecado, pasa y como se da vuelta la tortilla y dice, también todos los judíos están bajo pecado. Después de esto, empieza a decir, nadie es justo delante, todos han pecado. Luego entra a ver cómo puede ser justificado. Y dice, no fuimos justificados por la ley, sino por la fe. Ya al inicio del capítulo, en el capítulo 5 y el versículo 1, establece Pablo claramente que la justificación es por la fe. Pero antes de que lo lea, quiero que me oiga, quiero que me ponga atención. No pasemos de aquí hasta entender una sola cosa. La justificación es por la fe, pero ¿la fe en quién? ¿En una iglesia? ¿En una religión? ¿En un pastor? ¿En un predicador? ¿En una denominación? Por ejemplo, por cierto, denominación quiere decir pequeña nación. Por si no lo sabía. Entonces, cada quien que tiene su denominación quiere tener su propia nación como el Vaticano. ¿Sí? Por si usted no sabía eso. Ok, olvidemos eso. ¿Por quién viene la justificación? ¿Por quién? La justificación es solamente por la fe en Yeshua o Jesús, el Señor. Vamos entonces a considerar Romanos, ahora sí, capítulo 5 y versículo 1. ¿Qué nos dice aquí? A ver, ¿quién me ayuda a leerlo? Justificados pues por la fe. La palabra fe es la palabra hebrea emuná. Mire, si puedes verla acá conmigo, véala acá. Justificados pues por la fe, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Cuando somos justificados por poner nuestra fe en Yeshua, ¿qué sucede? Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Yeshua el Mesías. Verso 2, ¿qué dice? Por quien también tenemos entrada por la fe. ¿A dónde? O sea, bueno, vamos a terminar el pasaje. En la cual, en esta gracia, estamos firmes y en esta fe, en esta fidelidad, estamos en esta fidelidad y en esta gracia, estamos, ¿qué? Firmes. ¿Estamos qué? Firmes. A ver, dígalo con más firmeza. ¿Estamos? Firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Aquí hay algo bien interesante. ¿Quién me repite la primera parte que está ahí? Justificados, pues, por la fe. ¿qué sucede cuando tenemos fe? Tenemos paz con el ¿Tenemos qué? Paz. Paz. Y antes, ¿verdad que no había paz con Dios?
¿Verdad que no había una comunión con Dios? Aunque nos hayan hablado de Diosito, no había una comunión con Diosito. Aunque nos hayan hablado de Dios, no había paz para con Dios. Esa es una de las realidades, amados hermanos. Entonces, vamos a ver más adelante. Romanos capítulo 5 nos está diciendo una cosa bien importante. ¿Cuál es esa puerta de la cual nos habla el capítulo 5 de Romanos? ¿Cuál es? Dice que hay una puerta. ¿Cuál es esa puerta? La puerta es la fe, la fidelidad, la emuná. Dice en el verso 2, por quien también tenemos entrada. ¿Qué es una entrada? Dígame. ¿Qué es una entrada? ¿Un lugar para entrar qué es? Es una puerta, para que me entiendan. Dice, tenemos entrada. ¿Por qué? Por la fe. ¿A dónde? En otras palabras, ¿quién dice que la gracia es tan gratis como... No, bueno, o tan así nada más, la voy a meter ahora aquí me cae. A ver, así se nos ha expresado, ¿no? Que la gracia es como si aventaran el confeti y a ver a quién le cae. Y yo así lo creí también. Así me enseñaron. Sin embargo, para llegar hasta aquí, mire, vea lo que tengo aquí. Para llegar hasta aquí, tuvo que haber qué cosa. Fe. ¿Sí? Pero esta fe te dio una entrada. ¿A dónde? A la gracia. ¿Qué es lo que te hizo que tú pudieras entrar hasta la gracia? ¿Qué es lo que hace que tú puedas alcanzar la gracia? La fe. ¿Fe en qué? Yo tengo fe que mañana va a aparecer un Corvette ahí en el porche de mi casa. ¿De esa fe hablamos? ¿O por la fe en quién? Exactamente. Si no entendemos esto, todo el estudio que yo les dé es en vano. Entonces, hay una entrada a la gracia. ¿Cuál es la llave, para que me entiendas, para entrar a la gracia? Entonces, persona que no tenga fe, no importa que levante 10,000 veces la mano y acepte a Cristo, no tiene entrada a la gracia. ¿Sí? Entonces, es interesante que consideremos el orden que el Eterno ha expuesto en su palabra. No es el orden que yo digo, lo estamos viendo que es Dios quien dice. Yo no lo escribí. Por ello entonces debemos considerar lo que a continuación les voy a exponer en un diagrama, en un dibujo, en un recuadro, en el cual, pues que una puerta, pero antes de esa puerta les puse que debe haber algo. Y vamos a verlo. Miren, aquí está. ¿Qué es lo primero que tiene que venir? ¿Qué es lo primero que debe existir en tu vida? Fe. Esta fe te abre una puerta. ¿Y esa puerta hacia dónde lleva? Hacia una habitación donde hay solamente gen. La palabra gen en hebreo, traducida al español, es gracia. Entonces, para llegar a esta habitación llena de gracia, ¿qué tiene que haber en tu vida? Fe. Pero aquí hago una pregunta y antes de seguir adelante, hermana. ¿Cómo viene la fe? O sea que para tener fe no necesito mi pingüín, no necesito leer a Condorito, ni el águila solitaria. ¿Qué necesitamos entonces para tenerlo primero? Oír la palabra de Dios. Y se dan cuenta que nosotros a veces por eso somos de muy poca fe. ¿Por qué? Porque no tenemos lo primero que hace que tú tengas fe. La palabra de Dios. La fe viene por el oír, y si fuera siglo XXI cuando escribe Pablo, y leer la palabra de Dios. Recordemos que en el tiempo en que Pablo escribe esto, ¿sí?, no había librerías públicas en Shaddai y Roca Eterna y etcétera, y Pan de Vida y etcétera y etcétera. Solamente había un lugar donde se iba a escuchar la palabra de Dios. Y cuando la persona escuchaba, Dios envió a su Hijo a morir en propiciación por tu maldad. ¡Wow! Adquiría
fe. Y aquí en cuanto tiene fe, se le abría una puerta que lo llevaba directamente ¿a dónde? A la gracia. Bueno, esto es indispensable para entender lo que Pablo está diciendo cuando dice que no estamos bajo la ley sino bajo la gracia. ¿Quién de ustedes ya había entendido anteriormente esto así como lo estamos explicando? Algunos posiblemente sí, pero a veces a otros se nos dificulta el entendimiento, ¿no? Y a veces es necesario fotos como esta para que entendamos, para que entre la luz, ¿sí? Por eso se le ponen ventanas a una casa para que entre luz, ¿sí? Para que haya más visibilidad. Si no, para estar chismeando a ver quién está ahí o quién no está. No, es para que entre luz a la casa. Entonces, ¿para qué hacemos esto? Para que nos entre luz al cerebro. ¿Ok? ¿Para qué escuchamos la palabra de Dios? ¿Para qué? Para tener fe. Ah, ya. Es que a veces no sabemos. ¿Y cómo crezco en fe? Pues lea la Biblia. ¿Y cómo puedo obtener fe? Pues lea la Biblia. Entonces, dice, esta emuná o esta fe, lo que va a hacer es que me va a permitir entrar a una habitación, a un lugar en el cual en su interior va a haber gracia. Palabra hebrea que significa gracia. De acuerdo al dibujo que acabamos de ver, en la escritura les tengo una pregunta. ¿Qué existió primero? ¿La gracia o la fe? ¿Qué tuvo que ver en tu vida primero? ¿Gracia o fe? ¿Y qué habíamos pensado anteriormente? Que primero venía la gracia, eso me empujaba a ir a una iglesia y después ya aceptaba a Cristo y después ya soy salvo. Antes de que haya gracia, tiene que haber fe. Bien diferente a lo que había aprendido. Entonces, ¿en qué orden establecen, no el hermano Martínez, sino la Torá? ¿En qué orden establecen las escrituras? Que existe una cosa. Primero es fe, ¿sí? Lo primero que existe es fe. En ese orden lo establece la escritura. Viéndolo entonces así como lo establece la escritura, para que una persona pueda, escúcheme esto, viéndolo como dice la escritura, para que una persona pueda hacerse merecedora de la fe, que diga, yo merezco ya estoy en el punto adecuado para recibir la gracia. Por ejemplo, usted puede formarse en una línea grandísima donde van a dar queso, jitomates ahí, y de pronto usted puede ser el último que llega y ya tengo mi bolsa de tomates en la mano. No, usted no la tiene hasta que llega al punto donde llega, y que entonces ustedes de los 5,000 que fueron, y no había 4,000 órdenes de tomates. Cuando usted llegue ahí, le van a decir, no hay. Entonces tiene que estar hasta un punto donde usted obtenga su orden de tomates. Entonces, usted tiene que estar, para que usted sea merecedora de la gracia, primero tiene que estar en un lugar que se llama fe. Para que usted pueda llegar a la gracia, primero necesita fe. Y la fe, lo que va a provocarle es darle entrada a esa gracia. Ahora, estamos hablando de dos conceptos que se hablan mucho dentro del cristianismo o entre los hijos de Dios: gracia y fe. Gracia y fe. Y es verdad que en los círculos religiosos, llámese judaísmo, llámese cristianismo, llámese incluso hinduismo o budismo o islamismo, se habla de fe y también se habla de gracia, por si no lo saben. Entonces, pero tristemente, la mayoría, hasta usted y yo, no hemos estudiado a profundidad lo que es la gracia. No hemos estudiado a profundidad lo que es la fe. Y nos conformamos con decir, es que yo tengo fe, que mañana voy a trabajar. Yo tengo fe que mañana voy a estar vivo. Bueno, eso es esperanza, pero no fe. ¿Sí? Es otra cosa muy diferente. Entonces, por lo tanto, regresando a nuestro estudio, hay que identificar qué es la emuná, qué es la fe y fe. Solamente es esto, de acuerdo a lo que hemos enseñado y a lo que he encontrado en la palabra de Dios. ¿Qué es fe? Es nada más y nada menos esto. Véanlo aquí. ¿Qué es fe? La voluntad del Eterno. Conocer la voluntad del Eterno. ¿Cómo vas a conocer la voluntad del Eterno? Leyendo la Biblia. En la Escritura, viendo lo que dice la Escritura. Ahí vas a conocer la voluntad del Eterno. ¿Qué más necesitas? ¿Qué más es fe? Creer
lo que tú ya conociste. ¿Qué otra cosa necesitas? Hacer lo que ya creíste y lo que ya conociste. Entonces, conocer la voluntad del Eterno, creerla y hacerla, eso es fe. Si alguien tiene otra definición de fe, me gustaría escucharla. Bendito sea el Eterno. Por tanto, entonces, si alguien viene y me dice, hermano, ¿cómo puedo yo crecer en la emuná? ¿Cómo puedo yo crecer en la fe? ¿Sí? Si un día te preguntan, oye, ¿cómo puedo crecer en la fe? Dime, hermano, yo necesito ser un héroe de la fe, yo necesito ser un gigante de la fe. Ok, ven y me compras una Biblia y se la regalas. Dígale, aquí está, estúdiela, léela, entienda lo que dice Dios y usted va a crecer en fe. ¿Sí? ¿A poco no? Entre más conocemos al Eterno, más sabemos de su poder, de su eterno poder, de su deidad, ¿sí? De su gracia, de su amor. Cuando no conocemos, lo que nos digan puede ser verdad o puede ser mentira, pero cuando leemos, cuando sabemos que es palabra de Dios, estamos conociendo por nosotros mismos lo que Dios dice. Bendito sea el Eterno. Entonces, se ha estado predicando dentro de cualquier círculo de una gracia que a veces no se ha entendido, que nosotros mismos decíamos estar, sí, estoy en la gracia, pero tampoco lo habíamos entendido. Se ha estado predicando de una gracia que a veces ni siquiera sabemos qué es. Pero bendito sea el Eterno que estamos aquí para aprender eso. ¿Qué es gracia? Gracia es una palabra hebrea que se pronuncia así como lo ven aquí, gen. Etimológicamente viene de una palabra hebrea llamada Hanán. Hanán significa misericordia. ¿Qué significa Hanán? Misericordia. Y bien se pudiera confundir gracia con misericordia, ya que parece que significan lo mismo. Entonces, y si gracia parece que es lo mismo que misericordia, ya que es el compadecerse o el compadecimiento de una persona. Pero gracia tiene algo más que nada más compadecerte. Les voy a dar un ejemplo. Si usted ve a alguien tirado ahí en la calle, o alguien que va caminando, ¿sí me entiende? Dice, ay, pobrecito, mira, hasta renguea de un pie. ¿Sí? Usted puede tener misericordia y decir, pobrecito, ojalá venga su familia a ayudarle. Eso es tener misericordia. Pero gracia es, aunque no lo conozco, me paro. ¿Quieres que te lleve a tu casa? O sea, me compadecí, pero hice algo más que nada más sentir lástima. Algo más que nada más sentir misericordia. Entonces, gracia tiene algo adicional, es hacer algo. Compadecerse, y porque te compadeces, actúa haciendo algo por la persona. Así que el Eterno, es como si el Eterno hubiera dicho que gracia y misericordia es lo mismo, hubiera borrado gen y nada más hubiera dejado Hanán. Pero no es exactamente lo mismo. Con lo que les estoy explicando, vamos a entender esto que les digo. Entonces, gracia es recibir el favor. Gracia es recibir la atención o las dádivas de una persona como consecuencia de que se padece de su condición. O sea, es el compadecerse de la condición de una persona. Pero ese compadecimiento le va a llevar a la persona a ganar el favor o las dádivas de la persona en la cual halló gracia. ¿Se acuerdan de Esaú? ¿Y se acuerdan de Jacob? Jacob le manda presentes, y le manda presentes, y el hermano anoche me decía, wow, qué pequeño presente le mandó a su hermano. Eran manadas de animales que le mandaba, y le dice, pero si les preguntan, ¿para qué es esto? Díganle que es de su amo Jacob. Pero ¿qué te propones con todo esto? Cuando llega Esaú, dice, ¿qué te propones con todos esos grupos de ganado que estás enviando? ¿Qué intentas? Solamente una cosa, que tengas misericordia de mí, que te compadezcas de mí y que haya yo gracia, que me permitas vivir junto a ti y visitar a mi padre. Prácticamente eso. Entonces, ¿tuvo misericordia Esaú? Sí, pero más que misericordia, le concedió gracia, le otorgó la gracia. Y con esto vamos a derribar un mito de que se cree que nada más Dios extiende su gracia. Muchas veces a lo largo de la Escritura vemos que el hombre también, o el ser humano, extendió su gracia sobre otras personas. Eso es bien importante entonces de aclarar, ¿sí? No solamente el Eterno te puede dar gracia. Hay veces que un hermano, también un amigo, puede extenderse de su gracia. Entonces, por lo tanto, vamos a recordar que dice Romanos 4, 1 al 3. ¿Qué pues diremos? Que halló Abraham
nuestro padre según la carne. Porque si Abraham fue justificado, ¿por qué dice aquí? Por las obras. Tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Verso 3. ¿Quién me lo dice? A ver, yo quiero saber qué dice. Pero dígalo fuerte, hermana. Porque qué dice la escritura, creyó Creyó, Abraham a Dios y le fue contado por justicia. en otras palabras, dígame usted cómo es justificado entonces. ¿Por levantar la mano? ¿Por confesar que Yeshua es el Señor? Una cosa, mire, una cosa es lo que diga todo el mundo, otra cosa es lo que dice la Escritura. ¿Cómo es usted justificado? Si usted quiere que alguien, por ejemplo, un familiar suyo, un amigo suyo, yo quiero que tú seas justificado por Dios, ¿qué tiene que hacerle entonces? ¿Qué tiene que decirle? Manita de puerco, ya me le acepta a Cristo. ¿Qué tiene usted que hacer? Dígame. A ver. Bueno, no, usted no. ¿Qué tiene que hacer para que la persona sea justificada? Ay, guau, tengo un seguidor fiel. Enseñarle la palabra para que a través de la palabra tenga fe y sea justificado, y por esa justificación llegue a obtener la gracia de Dios. ¿Qué es gracia de Dios? El favor inmerecido de la vida eterna que da Dios. Eso es. De aquí en adelante espero que no deje usted forzando a la gente a aceptar a Cristo. Pero si funciona, pues hágalo, llévenlo a la congregación. ¿Sí? Pero ¿qué es lo correcto? Que sea justificado, ¿qué? Por la fe. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Aquí, en el pasaje que acabamos de ver, dice que nuestro padre Abraham creyó al Eterno y le fue contado por justicia. Veamos aquí el orden de lo que decimos que es fe. Aquí en este pasaje, vamos a ver si Abraham tuvo fe o es una fe de esas místicas de que, oh, yo siento que un día voy a hablar como las águilas. Bueno, vamos a ver la fe de Abraham. Primero, el Eterno le habló a su vida, ¿sí o no? Se le aparece y le hace un llamado: Abraham, sal de tu tierra, sal de tus parientes, sal de tu casa a una tierra que yo te mostraré. ¿Y qué hizo Abraham? Entonces, el Eterno le habla a Abraham. Esto quiere decir que Abraham conoció, ¿qué cosa? Su voluntad. ¿Qué dijimos que es fe? A ver, ¿quién lo recuerda? No, sí, emuná es la palabra en hebreo. Pero ¿qué es emuná? ¿Qué es fe? A ver, ¿quién lo recuerda? Conocer, creer y hacer la voluntad del Eterno. Conocer la voluntad del Eterno. ¿Qué más? Creer la voluntad del Eterno. ¿Y qué más? Y hacerla. Entonces, vamos a ver el primer paso. ¿Sí? Abraham, ¿qué hizo primero? Conoció la voluntad del Eterno. Segundo lugar, Abraham le creyó al Eterno y fue justificado. Yo seré tu Dios, el Dios de tu descendencia. Te llevaré a una tierra, te engrandeceré. Y Abraham lo creyó. Entonces vemos el primer paso. Conoce la voluntad. Segundo lugar, la cree y es justificado. Vamos al tercer paso. Ese acto de justicia lo que hizo es que le hizo un hombre de fe. Por eso incluso se le conoce como el padre de la fe. ¿Por qué? Abraham, mátame dos animales y pártelos a la mitad y ahí espérame, vamos a hacer un pacto tú y yo. Abraham no se puso a pensar, ¿y qué tal si el Señor no viene? Eso es pura imaginación mía. Él lo hace. Él cree. Lo hace. Y cuando lo está haciendo, Dios se aparece. Y se hace el pacto. Entonces, ¿qué hace Abraham? Abraham primero cree, conoce, cree y actúa. Eso es fe. Entonces, estamos viendo aquí las tres cosas de lo que decimos que es fe en la vida de Abraham. Esa fe de nuestro padre Abraham, lo que hizo fue que el Eterno le otorgara gracia. ¿Por qué? Le fue contado por justicia. En otras palabras, Abraham era un idólatra, si usted no lo sabía. Era un pagano, era un gentil. Disculpe la expresión, pero eso era. Es más, él fue el primer convertido, por si no lo sabía. Uno de los primeros convertidos. Ok. ¿Estaba bien con Dios? ¿Hacía que el Eterno lo mirara con el dedo? Mi pregunta es, ¿a cuántas personas se le habrá revelado el Eterno? Igual que a Abraham. ¿A cuántas personas les habrá dicho, hey, yo quiero engrandecer a ti, yo quiero ser tu Dios? No me dice a cuántas,
Pero me dice que por lo menos Abraham obedeció. Por lo menos Abraham entendió. Entonces, lo que hace Abraham es que el Eterno, que el Eterno le otorgara su gracia, que creyó. ¿Qué hizo eso cuando Abraham cree? Yo soy el Dios omnipotente, que hizo los cielos, que hizo la tierra. Cuando Abraham cree eso, dice, wow, ahora yo tengo una divinidad a quien servir, a quien seguir. Este es el Dios maravilloso, este es el Dios grande, el Dios poderoso. ¿Qué hizo eso? Que aunque Abraham no merecía ser perdonado de su pecado, el Eterno le dio de su gracia, lo perdonó. Entonces es como si el Eterno dijera el día de hoy, ¿ya vieron a mi siervo Abraham? Hizo un acto de justicia. ¿Cuál es su acto de justicia? Dígame. ¿Sacrificó becerros? ¿Cuál es su acto de justicia de Abraham? No, eso ya sería una obra. ¿Qué es lo que lo justificó, para que me entiendan? ¿Qué es lo que lo hace justo? Nada más le creyó al Eterno lo que él decía. Eso hizo que él estuviera en un acto, en una posición como en el del jitomate, ¿se acuerdan? Que llegó a la posición donde te toca. Pero ya estaba en la posición de justo cuando él recibe la gracia. ¿Por qué en la posición de justo? Porque creyó al Eterno y le fue contado por justicia. Vean hasta cuándo viene la gracia. Hasta que él ya es justificado. Entonces, ahora siguiendo este orden, una vez que nosotros tenemos la gracia, en realidad esa gracia lo que nos permite es conocer al Mesías. Ahora conocemos más a profundidad al Mesías. Ahora es importante que entendamos algo. Tengo una pregunta para usted. Sin la Escritura, ¿sería posible conocer al Mesías? Supongamos que usted nació en la selva chiapaneca, hombre, donde no ha llegado el Evangelio, y donde no hay escrituras, donde no hay satélites, donde no hay DirecTV, donde no hay nada de eso. ¿Usted podría conocer al Mesías? No, usted seguiría adorando a la serpiente, usted seguiría adorando a cualquier Dios que se adora allá, pero no adoraría, no serviría usted a Yeshua. ¿Por qué? Porque sin la Escritura, o sin que alguien te hable específicamente de Él, es imposible conocer. Naciendo a cientos de años de distancia de Él, naciendo en un país diferente al de Él, sería imposible conocer al Mesías. Entonces, ¿cómo lo conocimos? A través de que alguien nos habló de Él, a través de que alguien nos mostró de Él, o a través de que alguien nos dio una Biblia y empezamos a conocer de Él. Bendito sea el Eterno. O sea, vamos a nuestro siguiente punto. ¿Sí? Bueno, sí, aquí estamos aquí. Para llegar a Yeshua, el Mesías, lo que necesitamos, ¿qué cosa es? La fe. Y por la fe, obviamente, vamos a entrar hasta la gracia. Y la gracia lo que hace es que es el regalo inmerecido que obtienes por lo que Yeshua hizo. Vamos a ver Romanos 5:1. Vamos a repetir nuestro pasaje. Justificados pues por la fe, ¿qué dice? Ahora, ya que primero eres justificado, no hay paz con Dios. El impío dice paz, paz, pero no hay paz para el impío, dice la Escritura. ¿Cuándo hay paz? ¿Cuándo hay shalom? Porque paz puede ser un golpe. ¿Cuándo hay shalom? ¿Hasta cuándo? Hasta que ustedes... Mire, véanlo aquí. Vean el orden. Justificados pues por la fe, tenemos... ¿Hasta cuándo hay shalom? Entonces, si usted no ha sido justificado, si alguien de tu familia no ha sido justificado, sigue orando mejor por él, por ella, porque no ha sido justificado delante del Eterno. Ojo a los que tenemos familiares inconversos. Más vale que oremos fervientemente por ellos, porque aunque digan conocer de Dios, no han sido justificados porque no tienen la fe en el Elohim. Y esa justificación viene por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si lo notamos bien, es hasta que tenemos fe que alcanzamos la justificación a través de Yeshua HaMashiach. Entonces, recordemos que Romanos nos dice que la fe viene ¿por qué? Por el oír la palabra de Dios. ¿Qué más nos dice? ¿Sí? Y el oír la palabra del Eterno. Romanos, capítulo 5, verso 2 dice, por quien también tenemos entrada. O sea, por medio de Yeshua también tenemos entrada por la fe, ¿a dónde?
a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Cuando dice aquí, justificados, ¿sí? En el pasaje de Romanos 5:1, en el idioma griego, el idioma del cual nos llega el pacto renovado, el Nuevo Testamento, se utilizó un vocablo que es dikaio, que significa ser exhibido, justo o sin mancha. Es como si yo tomara, por ejemplo, este pañuelo, y de un lado está bien manchado, y ustedes lo ven manchado de un color oscuro, pero de pronto, esto, yo les digo dikaio, es exhibido, justo, sin mancha, blanco completamente. ¿Por qué? Porque encontró la justificación, no por lo que haya hecho, no por lo que se haya esforzado, aunque el esforzarnos vale la pena, sino por lo que Yeshua ya hizo por la persona. Entonces, dikaio o justificado es ser exhibido como justo o sin mancha. Bendito sea Adonai. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que ese argumento, esa justificación, lo que está haciendo es que la culpa de la cual era merecedor, ¿qué merecíamos por pecar? Díganme, quiero saber qué sabe. ¿Qué merecíamos por pecar? A ver, jóvenes, niños, señoritas, ¿qué merecíamos por pecar? La muerte. No, está joven el hermano, déjelo que hable. A ver, alguien que me diga. ¿La paga del pecado es? Muerte. Díganos, que las señoritas me contesten, los jóvenes, a ver. ¿La paga del pecado es? La muerte. No, hombre, casi me dejan sordo. ¿La paga del pecado es? La muerte. Entonces, ¿qué merecíamos? ¿Qué merecíamos por pecar? ¿Sí? ¿Qué merecíamos por pecar? La muerte. Entonces, lo que merecíamos ha sido quitado. ¿Pero por qué? Bueno, porque se ha encontrado una justificación a través de la fe y de la gracia por Yeshua HaMashiach, el Mesías. ¿Sí? Gloria al Señor, aleluya. Esto es, o esto quiere decir, que por la fe en el Dios de Abraham y a través de lo que Yeshua hizo, por la fe, cualquier persona se puede transformar en un hombre o una mujer justo delante de quién. Por supuesto. Si era un chismoso, si era un adúltero, si era un ratero, si era un malviviente, Dios lo justifica cuando tiene fe. Para la sociedad puede seguir siendo esa persona indeseable. Pero delante del Eterno, delante de Dios, esa persona es considerada justa por la fe en el Dios de Abraham, alcanzando la paz con Dios. Por tanto, toda persona que conozca acerca del sacrificio de Jesús de Yeshua y que crea que lo que Jesús hizo será justificado delante del Dios de Abraham. Esto, por supuesto, por ninguna obra que la persona haga, solamente por fe, como nos dice la Escritura. ¿Quién se recuerda que dice Efesios 2:8? Porque por gracia, por medio, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Exactamente. A continuación, vamos a ver gráficamente el camino que debe seguir todo hombre para alcanzar al Elohim y obtener la vida eterna. Vean aquí. ¿Qué tenemos en el primer cuadro de hasta arriba? Dios. ¿Quién nos lleva hasta Dios? ¿Quién nos mete hasta Dios? ¿Quién hace que tengamos paz con Dios? Shalom con Dios. Yeshua. ¿Ok? Pero para llegar a Yeshua, ¿qué necesitamos? ¿Qué debió haber existido primero? ¿Ya? Ahora sí ya lo saben. Fe. Ok, o sea que sin fe es imposible. ¿Eso más eso quiere decir entonces? O sea que sin fe es imposible obtener la gracia de Dios, es imposible recibir la gracia de Yeshua y es imposible estar en paz con Dios. Aleluya. Yo me quedé anonadado cuando estoy haciendo el cuadro. Dije, wow, o sea, cómo se abre la mente cuando empieza uno a hacer todo. Créame que batallo bastante porque de pronto no sabes cómo hacer estas gráficas y tengo que estar batallando bastante tiempo, pero ya voy aprendiendo, gloria al Eterno. Entonces, ¿quién está hasta arriba?
¿Quién está en lo alto, en lo máximo? Dios. Pero para llegar a Él, ¿qué necesitas? A Yeshua. ¿La ley? ¿Qué necesitas? A Yeshua. A Yeshua. O lo que Él hizo por ti. ¿Cómo se llega hasta aquí entonces? Por la fe. ¿Sí? La fe te lleva a la gracia te abre la puerta que está llena de fe, que está en Yeshua. Yeshua te lleva con Dios, bendito sea el Eterno. Entonces, en este cuadro que acabamos de ver, podemos visualizar el hecho de que para alcanzar al Elohim de Israel, es solamente a través de ¿quién? De Yeshua. Él es la puerta para llegar al Padre. Ahora, ¿se recuerdan lo que dijo en Juan 14:6? ¿Qué dijo? A ver. Nos vamos a encontrar con lo dicho por Yeshua, que dijo: yo soy Haderech, el camino. Yo soy Emet y Chai, o Chai le escriben en inglés. La Chai es solamente Chai. Chai es vida. Nadie puede llegar hasta dónde, Al Padre. si no por. Ahora usted entiende más perfectamente lo que él dijo. Yo soy, ¿qué cosa? El camino. Yo soy lo único que te puede introducir al Padre. Yo soy lo único que te lleva hasta el Dios de Israel. Sin mí no puedes hacerlo. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie llega hasta aquí, sino por Él. Así de sencillo. ¿Sí? Yo creo que esos diagramas se fueron en el estudio que les envié. Pero si no estuviera ahí, se los voy a enviar. Entonces, vamos a entender esto. Esto es bien importante. ¿Sí? Ay. Yeshua es la única puerta de acceso a Dios. Asimismo, la puerta para entrar a la gracia, ¿cuál es? Vamos a verlo. ¿Cuál es la puerta para llegar a la gracia? Fe. La fe. Sin fe no hay gracia. Sin gracia no hay Yeshua y no hay Dios. Entonces, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Sí? Asimismo, entonces, para entrar a la gracia se necesita fe. Como previamente lo encontramos en el versículo 2 de Romanos 5. Por quien también tenemos entrada por la fe, ¿a dónde? A esta gracia en la cual estamos firmes. Ya vamos a acabar. Entonces, vamos a considerar estos puntos. El primer punto a considerar es que la puerta de acceso a Elohim es a través de ¿quién? Solamente, si no les queda claro esto, mire, usted puede ir a la iglesia que usted quiera, la religión que usted quiera, pero si no le queda esto, vaya donde vaya. Vamos a estar todavía con la nebulosa que acaban de descubrir en nuestro cerebro. ¿Sí? El primer punto que vamos a considerar, la puerta para acceder al Padre, para acceder a Dios. Por ejemplo, para que usted pueda ir a mi baño, necesita pasar por esa puerta, mire, por mí, por la puerta de mi Padre. Para poder llegar al terreno del hermano Alex, usted necesita pasar por la puerta de la reja que pusieron ahí. Solamente de esa manera, otra sería brincando. Pero ¿qué dijo Yeshua? Salteadores, brincadores, esos no estarán con el Padre. Entonces, el único método para acceder al Padre es a través de Yeshua. ¿Les quedó claro eso? ¿Esto está claro para ustedes? ¿Sí? Por favor, no se quiten los zapatos porque luego la gente se atreve. Segundo punto. La puerta de entrada a la gracia, ¿cuál es? ¿Seguros? ¿Ya les quedó claro eso? Entonces, para llegar al Padre, ¿a quién necesitamos? A Yeshua. Para llegar a la gracia, ¿qué necesitamos? Fe. Ya, clarísimo. Para ustedes entonces eso, ¿verdad? Romanos 5:10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por medio de la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Ahora podemos decir, Baruch Hashem, bendito su nombre, ya que somos salvos, todos aquellos que hemos tenido y hemos puesto nuestra fe en Yeshua, en Jesús, y hemos alcanzado por la fe la gracia, y por eso es que ahora dice la Escritura, ¿qué es lo que nos dice? Que ahora estamos, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Mire, todo este rollo para llegar solamente, ahora se explicar el versículo que quiere.
Pero como yo sé que su cuerpo no me va a dar mucho más tiempo, voy a tratar de enseñarle 5 minutos más por cuando mucho y nos vamos a ir. Quiero que tomen descanso para que venga más refrescado, porque vamos a entrar directamente. Ve todo lo que tuve que explicarles como introducción, para entender por qué Pablo dice, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Sí? Tal vez usted se podrá hacer preguntas como esta. ¿Por qué es necesario buscar la salvación en Cristo? O sea, a mí que Adán haya pecado, yo no viví en su tiempo, y a mí que mis padres según hayan pecado, ¿yo qué cosa? Bueno, vamos a ver algo importante que dice la Escritura. Por tanto, como el pecado entró en el mundo, ¿por quién? Por un hombre. Y por el pecado, ¿qué más vino? La muerte. Así la muerte, ¿sí? ¿Qué es la muerte? ¿Es el pecado o la paga del pecado? La consecuencia del pecado. Entonces, así la muerte pasó a todos los hombres. ¿Por qué? No hay uno aquí, ni en el mundo entero, que levante su mano y diga, yo no he pecado. A su juicio pudiera parecer, pero a los ojos de Dios, Él ve todas nuestras justicias como... Gracias, hermana, porque alguien sabe. Todo lo que tú hagas justo, sin Yeshua en tu vida, que te lleva a tener paz con Dios, todo lo que tú y yo hagamos, es que yo soy justo, es que yo soy recto, es que yo no hago mal a nadie. Todas esas justicias son un trapo sucio. De esos trapos que dejas ahí medios mojados en el zinc y a los 2 días vas y lo hueles. ¿Cómo huele? ¿Cómo huele? A ver, dígame. O como cuando limpiaste algo, una batizón que hizo tu nivel, y te terminó lavarlo y luego vas y... ¡Uy! ¿Qué es esto? Bueno, toda la justicia que hagamos sin la justicia dada por Yeshua, eso es delante de Dios, para que tengas una imagen de cuando alguien dice, es que yo no era malo, es que yo no soy esto. Pues sí, pero todo lo que tú dices que eres bueno, Dios te ve cómo se trata. Qué triste, ¿verdad? Entonces, así como dice la Escritura, todos hemos pecado. ¿Qué es lo que necesita el hombre? Es pagar lo que les corresponde por ese pecado. Y para eso necesitamos comprender lo que es la ley. Palabra en hebreo que se tradujo como ley es la palabra Torah. Su significado exacto es instrucción. ¿Por qué instrucción? ¿Sí? Porque el Eterno les dio a su pueblo instrucciones tocantes a todos los aspectos de su vida. Les dio instrucciones referentes a cuando tenían un parto. Les dio instrucciones de cómo educar a sus hijos. Les mostró los derechos de las mujeres casadas. Les dio instrucciones de cuál debería ser el trato entre los cónyuges. Si trabajaban en el campo, les instruyó cómo descansar la tierra. Si servían en el templo, cuál debería ser su vestimenta. Les instruyó acerca de cómo ministrarle a él. No es que hoy vaya a cantar un cántico nuevo como se me ocurra, no. Él dijo cómo. Es más, la Escritura dice alabarle ¿cómo? Con salmos, con himnos, con cánticos espirituales. No dice con cualquier canto que se te ocurra. Hay que entender eso entonces. Les instruyó acerca de cómo comer, de cómo vestir. Entonces, ve que no es una ley y te vas a decir, no, una instrucción para que tú sepas cómo vivir, cómo comportarte. Toda la vida de un hijo del Eterno estaba regulada o tiene que estar regulada por la voluntad de Adonai. Eso es lo que quiero que entienda. Eso es la ley. Eso es la Torah. Eso es la instrucción. Regular tu vida. ¿Para qué? Para que no vivas. Déjame la voz, no suena. Vas caminando. Nunca se ha tropezado usted con una pared. Yo sí. ¿Por qué a veces tropezamos? Porque no fijarnos dónde vamos caminando. ¿Por qué a veces tropezamos? Cuando Dios ya nos dijo, no hagas esto. Porque no le hacemos caso a su instrucción. Entonces, ¿qué es lo que el Eterno quiere? El Eterno siempre va a dejar, dijo, ¿quieres chocar? Choca. Pero yo te di instrucciones para que no chocaras. Dijo, ¿te quieres ir al vacío? Lánzate. Pero yo te di instrucciones para que no caigas al vacío. Entonces, con amor les mostró su instrucción, pero también les mostró con amor las consecuencias de no obedecerlo.
Les envió al Mesías, que nació como un judío y es el rey de los judíos. Por eso nos dice aquí, Juan 12:13, tomaron ramos de palmera y salieron a recibirle y clamaban, Hoshiana, Hoshiana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el rey de Israel. ¿Regresará por su novia judía? ¿O me va a decir usted como la demás gente, viene nada más por los cristianos? Él viene por su amada. Si entendieron un poco ayer la historia de Oseas, es la historia de Israel, pero Él la va a volver a comprar, aunque sea como un esclavo. Así como te ha mostrado el amor y la misericordia a ti y a mí. Gloria a Dios. Yo quiero